estimados amigos? Bienvenidos a Línea Médica para hablar de un tema muy importante para todos los pacientes que van en algún momento a ser operados. Y tenemos con nosotros al doctor González Pech, que es especialista en anestesiología y también en alta especialidad de anestesia guiada por ultrasonido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Doc. Muchísimas gracias por la invitación y es para mí un placer estar con usted y con todo el auditorio. Gracias. El tema que hoy nos ocupa es el papel del anestesiólogo antes, durante y después de la cirugía. Y es que es tan importante como que va a evitar que tengamos dolor en el momento de un acto quirúrgico. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? Porque han ido cambiando los tiempos. En la actualidad cada vez se le da el papel que debe tener el especialista en anestesia. Claro, y primero que nada, yo sí quisiera comentar algo que es bien importante para todos los que escuchas y los que nos están viendo, porque es curioso, a veces cuando nosotros nos acercamos por primera vez al paciente, nos preguntan si somos médicos en primer lugar. Es una duda que les surge. Y sí, efectivamente, nosotros estudiamos la carrera de medicina, al igual que todas las especialidades participamos en un examen para lograr hacer la especialidad, que son mínimo 3 años. A partir de ahí es 1 año más o 2 años más, dependiendo de la subespecialidad o alta especialidad que se elija. Entonces prácticamente estamos hablando con un anestesiólogo mínimamente estudia 10 años, de ahí pueden ser 11 o 12 años, dependiendo de lo que ya se elija. Y es correcto lo que usted dice, doctor, el papel actualmente del anestesiólogo es bien importante antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Antes de la cirugía, ¿en qué aspecto? Desde que nosotros estamos planeando la técnica anestésica y conocemos a nuestro paciente, podemos ofertarle algunas opciones de técnicas anestésicas y también pensando en lo que vaya después de la cirugía, es decir, la analgesia que pueda llevar el paciente, porque no toda técnica analgésica pues es igual para todos. Entonces, sí, como usted bien lo dice, es bien importante el papel del anestesiólogo, que es antes, durante y después, que ahorita lo vamos a ir comentando poco a poco. Claro que sí, porque hemos visto una evolución con respecto a la cuestión quirúrgica de muchos años de ejercer. Recuerdo que cuando hice la especialidad, llegaba el especialista en anestesia, valoraba al paciente y lo pasaba a quirófano. Ahora, muchos pacientes se suspendieron por tener hipertensión, por tener otras patologías, incluso ya teniendo la valoración del médico internista o la valoración del cardiólogo en el caso de un problema del corazón. Y en la actualidad se pide una valoración preanestésica para que el doctor conozca antes al paciente. ¿Qué se hace en esa consulta previa que debemos pedir los que vamos a operar para que pueda ver el especialista en anestesia al paciente? Efectivamente, los que trabajamos a nivel institucional, esto ya viene aplicándose desde hace muchísimo tiempo, la valoración preanestésica, que es un paso bien importante en donde conocemos por primera vez al paciente y dependiendo de lo que se vaya a operar, dependiendo de la intervención, alguna enfermedad que él traiga anexada a lo que implica en la cirugía, conocemos también los resultados del laboratorio, y una vez teniendo todo el conjunto de información, nosotros decidimos y platicamos con él para el tipo de técnica anestésica que podemos ofrecerle dependiendo de sus condiciones en las que se encuentra el paciente. Por eso es bien importante esa primera cita o ese primer encuentro en donde nosotros empezamos a hacer empatía, porque eso es algo muy importante, tener la empatía con nuestros pacientes y el paciente pues se sienta más cómodo. Desgraciadamente, si nosotros preguntamos a cualquier paciente o a cualquier persona que va a ser operada, lo que más le asusta es la anestesia, así nos lo han dicho.
¿Por qué está nervioso? No, pues es que me preocupa la anestesia. Entonces, ese es un punto bien importante en donde nosotros pues lo sacamos de las dudas que él traiga, la preocupación de que si es esto, que si lo van a dormir completo, así nos lo dicen, o que si me van a dormir cierta parte de aquí para abajo. Todo eso se platica dentro de la cita o de la valoración preanestésica, y el paciente de cierta manera ya se va un poco más tranquilo porque ya sabe cómo va a ser el camino de la técnica anestésica. Claro, y es que nos pregunta a los cirujanos, en el caso mío, doctor, ¿qué tipo de anestesia? Y claro, les decimos, bueno, seguramente va a ser un bloqueo regional, pero es el especialista en anestesia quien va a platicar con usted y juntos van a decidir el procedimiento que le van a aplicar, porque va a ser el mejor. Ahora, es importante dentro de esa valoración también las indicaciones que le dan a los pacientes. El ayuno sería uno de ellos. El ayuno, efectivamente. Como todo paciente, independientemente si es pediátrico o adulto, nosotros ponemos anestésicos o medicamentos que son ansiolíticos, quiere decir que bajan la ansiedad para que el paciente se encuentre más tranquilo, o iniciamos, dependiendo de la técnica anestésica, con algún otro medicamento, y eso puede hacer que se relaje, y se relaje tanto a veces el paciente que pueda regresar el contenido alimenticio, y es por eso que se le pide el ayuno. Cuando es una anestesia general, ahí sí todos los músculos están relajados y por lo mismo el esfínter del esófago pues se relaja también, y el contenido que está en el estómago puede regresar, y eso sí se puede ir hacia los pulmones y provocar una broncoaspiración. Es por eso que se les pide el ayuno, y es importante pues tenerlo en cuenta dependiendo de la edad del paciente, sobre todo en pediátricos o pues en adultos que ya mayormente se conocen. Y eso es importante, la confianza que hay que tener en sus médicos para que no vayan a engañarnos en ese sentido del ayuno, porque puede ser peligroso en el momento del proceso anestésico. Sí, efectivamente es muy importante. A veces con el temor de que el paciente piensa, bueno, si les digo que comí una manzana o que tomé esto o lo otro, a veces dicen, no, pues ya no me van a operar, pero no está contemplando tal vez el riesgo que pueda tener, y es importante comentarlo cuando lo visite o le haga la pregunta al anestesiólogo. Efectivamente, tomé un vaso de agua a tal hora, o comí una manzana, comí una gelatina. Es importante tener esos aspectos en cuenta. Claro, y es que dentro del equipo quirúrgico el anestesiólogo forma parte primordial, el anestesiólogo o la anestesióloga forman parte primordial de ese equipo quirúrgico, porque estamos operando nosotros con nuestros ayudantes, con nuestra gente, y de repente escuchamos un ruido y volteamos a ver de inmediato el monitor y le preguntamos al doctor o a la doctora cómo está, todo está bien, y sentimos tranquilidad y seguimos operando, y esa tranquilidad es la misma tranquilidad que le estamos pasando a nuestro paciente. Sí, efectivamente. A veces platicando con algunos amigos o amigas que no se encuentran dentro de la rama médica, ellos tienen la idea, como en las películas o telenovelas, que a veces el cirujano se voltea y dice, pásenle tanto de morfina, pásenle tanto de adrenalina, pásenle tanto o algunos otros medicamentos, o ya empiecen a pasar la sangre. Esa es una mentira, se puede decirlo así, porque el encargado de administrar todos esos medicamentos o de decidir la transfusión, claro, es un equipo, entre todos se comenta, pero el que tiene el mayor peso, la mayor responsabilidad de la decisión de determinados medicamentos o la administración de componentes sanguíneos, la sangre, pues es el anestesiólogo, y a veces el paciente o las personas piensan que es al contrario, que solo el anestesiólogo, como en la película, se ve hasta el fondo. Así siempre estamos, ¿no? Siempre estamos pensando, actuando, poniendo soluciones, dependiendo de cómo va la cirugía. Y es un punto bien importante, doctor, porque en algunos pacientes, la mayoría son cirugías programadas.
pero también el anestesiólogo participa en cirugías de urgencia o de alta complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es como, yo se los planteo a veces cuando estoy platicando como un avión. A pesar de que el avión vaya volando y lo vayan bombardeando o se descomponga tal vez el motor o empiece a fallar algo de la bomba que está infiltrando el combustible o algo, quien es el encargado de enderezar y que el avión vaya a flote hasta que llegue a su destino es el anestesiólogo. Entonces, a veces somos, como se dice en el argot, somos los héroes desconocidos. Entonces, a veces no se tiene en cuenta el papel que tiene el anestesiólogo y la importancia. Toda cirugía no se lleva a cabo si no hay ni un cirujano o un anestesiólogo. Claro, y durante el acto anestésico y el acto quirúrgico están conjuntos. Nosotros estamos operando y como médicos conocemos bien la naturaleza del ser humano. Y de repente si vemos que el doctor tiene una cara diferente, me detengo, o al revés. Si el doctor ve que el cirujano tiene una cara diferente, ¿cómo va todo? Y entonces ya nos comunicamos, no tengo problemas aquí o no tengo problemas acá, pero el asunto es que esa cirugía salga bien, que el paciente salga exitosamente, que esa es la parte conjunta. Por eso estamos tratando cuál es el papel del anestesiólogo antes y ahorita durante. Y después de la cirugía, ¿cuál sería el papel? Porque nosotros terminamos, ya terminé y el anestesiólogo sigue trabajando, ¿no? Se queda todavía un rato y nosotros también ahí, pero ya no operando. Claro, el anestesiólogo forma parte también del equipo de recuperación, es decir, cuando el paciente termina o todo el equipo termina con la cirugía con ese pacientito, pues pasa a un área que es el área de recuperación y como su nombre lo dice, en esa área está presente siempre un anestesiólogo y es el encargado de que si el paciente tuviera dolor, pues él hace la indicación para que el dolor sea mitigado, o que si el paciente tiene náusea, tiene vómito, también el anestesiólogo indica ahí medicamentos para el cuidado de ese paciente. Y no solamente ahí en recuperación, hay veces en que nosotros desde la primera cita, como lo decíamos, desde la primera consulta, nosotros planeamos una analgesia que va a durar todavía más del tiempo de recuperación. Eso quiere decir que nosotros a veces dejamos catéteres o bombas o a veces hacemos una infiltración especial para que nuestro paciente tenga la menor molestia posible o inclusive a veces no tienen molestias. Y ese es un papel que ha tomado actualmente con más fuerza el anestesiólogo, siempre pensando en la analgesia de nuestro paciente con la finalidad de que él tenga menos dolor o inclusive no tenga dolor. Ahora, es un experto en farmacología y también es un experto en el manejo de la vía aérea. Y entonces, aquí le voy a decir al doctor que cuando terminamos de operar, nosotros aplíquenle 1 gramo de un antibiótico y en ese momento quiero que se aplique porque independientemente de que sea indicado, si hubiera un shock anafiláctico, hubiera un problema, yo quiero tener a alguien experto en la vía aérea al lado mío para que podamos manejar ese shock anafiláctico y para que vean qué tan importante es el papel de un especialista en anestesia para que podamos llevar a buen puerto una cirugía con excelentes resultados, porque antes de que entre el cirujano y el equipo quirúrgico ya está el equipo de anestesia trabajando y quien coordina es el anestesiólogo, y después de que terminamos sigue el anestesiólogo o la anestesióloga trabajando para que podamos sacar ya juntos al paciente para llevarlo a su cama, o a la paciente pediátrico, adulto mayor, y que podamos dejarlo en la cama todos tranquilos para regresar al vestidor y platicar un ratito, porque es una especialidad, la medicina es una parte muy demandante también de estrés para nosotros, ¿no? Claro, y nuevamente, no solamente participamos en cirugías, ahorita que usted lo mencionaba,
También nosotros participamos, por ejemplo, en procedimientos de radiología, en procedimientos de gastro también, y en otros tipos de procedimientos de intervencionismo, ya sea cardíaco o de la misma radiología. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando el paciente va a hacerse un estudio de endoscopía, colonoscopía, va a algún procedimiento de cateterismo, en el caso de que se haga algún otro estudio tomográfico, resonancia, si es un paciente pediátrico, pues lógicamente no se debe de mover. Entonces ahí participa también el anestesiólogo y es una parte fundamental para que se lleve a cabo con éxito ese procedimiento. Entonces sí, efectivamente, la importancia o el trabajo o el campo del anestesiólogo todavía va más allá de quirófano. En el hospital en donde nosotros laboramos, también nosotros acudimos al servicio de urgencias a veces para poner analgesias, a terapia intensiva, cuando nos llega una solicitud en donde a veces recibimos que el paciente está fracturado de las costillas y eso impide su adecuada ventilación, nosotros acudimos, ponemos una analgesia a través del ultrasonido y eso hace que la parrilla costal o las costillas o el tórax se empiece a relajar y el paciente empiece a respirar y eso hace la evolución del paciente todavía mejor. Entonces no solamente estamos centrados en el quirófano, sino tenemos también otros puntos en donde vamos nosotros a participar. Fíjate que dentro de los cursos que he dado de medicina, en la carrera, uno de ellos era con respecto a la vía aérea. Entonces tenía algún video de 2 anestesiólogos que me permitieron grabar de momento que hacían una intubación de 8 a 12 segundos. Yo creo que ustedes ni el tiempo se toman, de 8 a 12 segundos en el caso de una vía aérea habitual, porque también hay vía aérea difícil. Sí, todos los médicos estamos preparados para hacer una adecuada intubación, que es el manejo de la vía aérea avanzada, pero a veces quien realiza más intubaciones, es decir, más procedimientos de invasión a la vía aérea, pues es el anestesiólogo. Cuando nosotros damos una anestesia general, forzosamente tenemos que introducir un tubo, bueno, es una parte de las técnicas, introducir un tubo en la vía aérea. Entonces, como lo hacemos prácticamente seguido, es por eso que pues tenemos un poquito de más habilidad en ello y efectivamente el anestesiólogo es el experto en el manejo de la vía aérea y a veces cuando un compañero, no todas las vías aéreas son fáciles, son sencillas de realizar. Entonces a veces cuando se encuentran en el caso de urgencias pediatría, medicina interna, que tengan que intubar y desgraciadamente el paciente está difícil de hacerlo, al primero que llaman pues es al anestesiólogo porque efectivamente es el que maneja, pues digámoslo así, mejor, pero porque continuamente está realizando ese procedimiento. Y además lleva su equipo completo, con todo lo que se necesita para la vía aérea. Ahora, qué importante es, como ustedes pueden ver, conocer a su especialista en anestesiología, sea doctor, sea doctora, porque seguramente muchos de ustedes quienes nos están viendo no sabían ese papel tan trascendental que tiene el especialista en anestesia. Ahora, en estos tiempos ya modernos, con respecto al bloqueo regional que se hace y donde tú eres profesor internacional, ese tipo de bloqueo que permite dormir una parte nada más y ya no hacer intubación o anestesia general, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo eso se ve, bueno, usted lo ha visto también en el caso de cirugías de miembro torácico, es decir, los brazos, exactamente, desde la clavícula, todo hombro, todo el brazo, pues ya nosotros somos más específicos en ese aspecto de qué es lo que se va a operar y eso es lo que se va a anestesiar, independientemente de que nosotros podamos poner algún medicamento en el cual nuestro paciente pues esté tranquilo, pero sí, actualmente a través del ultrasonido sí se puede lograr eso. Estimados amigos, nos vemos a las 5 con cronómetro, con todo lo del deporte, y estamos llegando al final del programa de Línea Médica, platicando con el doctor Raúl González Pech, especialista
en anestesiología y además con alta especialidad en bloqueo por ultrasonido, bloqueo regional por ultrasonido. Doctor, ¿qué mensaje le darías a quienes nos están viendo en estos momentos para finalizar con respecto al papel del especialista en anestesia? Claro, pues que se acerquen. Cuando nosotros vamos a ser intervenidos, ya sea de medio privado, también le puede comentar al cirujano que pues quiere conocer a su anestesiólogo y necesita una consulta para que sea el primer encuentro y el anestesiólogo le pueda explicar bien adecuadamente de la técnica anestésica y también ofertarle pues alguna analgesia que le va a funcionar a usted en el caso dependiendo del tipo de cirugía que tenga. Entonces sí es bien importante acercarse a su anestesiólogo o bien el compañero pues se va a acercar a usted en el caso de alguna urgencia. Muchas gracias. Cada vez nos preguntan más, doctor, ¿y voy a tener dolor? Y luego después de la cirugía nos dicen, doctor, no he tenido dolor. Bueno, pues eso es gracias a que los especialistas en anestesiología cada vez tienen más descubrimientos y obviamente se van capacitando en cosas que extraordinariamente están mejorando. Y por eso le damos las gracias al doctor Raúl González Pech y a todos los anestesiólogos que nos están viendo y que son parte primordial de un equipo quirúrgico. Muchas gracias, doctor. Un placer. Nos vemos en Línea Médica. Hasta luego.